si hay que ganar, hay que estar unidos porque la desunión no hace la fuerza. Es Felipe Solá el que está en línea, diputado nacional de la oposición. ¿Cómo va, Felipe? Buen día. Hola Luisa, buen día, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Nos va muy bien, Felipe. Ese trabajo de hormiga que fuiste haciendo mientras todavía eras candidato, eh, tiene sus frutos. ¿Qué más falta para que esa unidad sea, digamos, tenga la potencia necesaria? Bueno, en una elección uno puede estar bien preparado y puede, digamos, encontrar el discurso o encontrar las palabras necesarias para transmitir lo que quiere transmitir. Eh, Puede tener unidad, pero hay un arte final que es lo que se llama meter los votos dentro de la urna. Mm. Es decir, esa es una capacidad final que está vinculada con la capacidad de movilización del día, supongamos, del 11 de agosto, eh, y está vinculada también con cuestiones más finas. Por ejemplo, hay gente que define su voto en las últimas 72 horas o los últimos 4 días. Eh, digamos, tener claro lo que esa gente, digamos, requiere para convencerse. Mm. Por Eh, ejemplo, es una sutileza, porque estamos hablando de un porcentaje más bien chico, sí. ¿no? Eh, Eh, una campaña debe acordarse siempre de que hay que tener identidad fuerte, pero al mismo tiempo hay que hablar para todos o casi todos. Claro, los convencidos ya están y uno sabe, quizás en años anteriores faltó hablarle a ese porcentaje de indecisos. Ahora, hay un tema, Felipe, que seguramente vos lo tenés presente, que es ese, digamos, ese ciudadano, ciudadana que está muy enojado con la política, que le han metido que la política es mala, que la política es corrupta, que son todos iguales, eh, porque se viene escuchando a muchos decir, vamos a votar en blanco. ¿Qué se le dice a la gente que descree de la política hoy? Bueno, lo que habría que decirles es que votando en blanco no van a resolver para nada su problema. Eh, a lo mejor sí quieren expresar una protesta, pero es una protesta difusa. No digo que no sea legítima, digo que es difusa en el sentido de que puede ser protesta contra uno, puede ser protesta contra otro, puede ser protesta contra todos, o puede ser, no se sabe qué. Lo que sí hay que saber es que votando en blanco no se, no se ayuda a ningún tipo de futuro, No se a cambia la ningún tipo. realidad, no se cambia la Claro, realidad. entonces eso sí es así. Y en general en este país los votos en blanco han sido muy bajos, salvo cuando había proscripción del peronismo hace 50 años, Mm. y más, 50 y 60 años. Eh, Han sido bajos. Yo creo que hay que votar por el progreso, y el progreso hoy es el progreso económico, es el progreso económico, es decir, es salir de, digamos, la situación desastrosa de millones de argentinos, ¿no? Sí. Si este ritmo, si esta economía siguiera igual, en 4 años tendríamos 20 millones de pobres. 20 millones de pobres. Si todo siguiera igual y no hubiera cambios en la economía, Sí. esa es la cuenta a la que llegaríamos. Con lo cual tendríamos otro país. O otro país, ya este es otro país, bueno, sería un país con un estancamiento de 20 millones, es un país donde el principal tema es poder o no caminar por la calle, ¿no? Sí. Sería una cuestión así. Eh, y esto hay que entenderlo, y hay que cambiar rotundamente la economía, Luisa. Y para cambiar rotundamente la economía hay que entender de qué se trata. Se trata de aumentar el consumo está en los niveles más bajos que se pueda pensar, No, esto los se niveles ve. increíblemente bajos, ¿no Y es cierto? Y no me refiero solamente al consumo de lo más humilde, me refiero al consumo en general, pero la caída global del consumo es enorme. Entonces hay que aumentar el consumo y eso se llama política de ingresos, se llama aumentar el ingreso. Cuando nuestro candidato Alberto Fernández dice que el PAMI le dé gratis a los jubilados que menos ganan, que ganan dos jubilaciones mínimas, los remedios,
ponen el grito en el cielo. La cuenta son 19.200 millones de pesos por año, ¿no es cierto? Muy bien. Es decir, más o menos, para que tengas una idea, el 1 y algo por ciento del total del presupuesto nacional. Muy bien. Eso se paga de intereses a la LELIC, a los bancos, en 10 días, hoy. Esa es la economía que tenemos. Claro, bueno, la economía financiera es una economía que cada vez acumula más para el lado de los bancos, cada vez acumula más para el lado de las privatizadas, digamos, de las concesionarias de servicios, de energía, peajes, etcétera, y cada vez destruye más a millones de argentinos. ¿Qué es aumentar el salario? Y aumentar el salario son esas cosas. Pero yo dedolarizo las tarifas, estoy aumentando los salarios. Enseguida la gente lo va a notar. Felipe, buen día. Pablo Mercado te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Además, digo, acá hay un contraste evidente de por lo menos dos modelos bien diferenciados, digo, después habrá matices, pero hay dos bien claros. Uno es la teoría del derrame, que empíricamente ya demostró no funciona para las grandes mayorías. Y el otro tal vez no tenga nombre, pero bueno, es un modelo más inclusivo, más de producción. Yo le agrego, le podría poner la teoría del desparrame, podemos decir, porque hay que desparramar efectivamente. Aquel jubilado, como vos citabas, que el otro día Alberto Fernández decía, tenga los medicamentos gratis, no va a guardar esos 3.000 pesos o los va a llevar a una cuenta offshore, los va a destinar al consumo, que es lo que está parado hoy. Absolutamente. Entonces digo, ahí empíricamente, rápidamente la cosa, obviamente después hay cuestiones estructurales que atender, pero eso tiene que ser un shock distributivo inmediato, día uno. ¿Es posible? Lo mismo eso pasaría, Pablo, con las... Pablo sos, ¿no? Sí, Pablo. Pablo, con las dedolarización de las tarifas, para que la gente lo entienda, no solamente frenarlas, sino bajarlas. Bajarlas porque los precios que se pagan por el millón de BTU en boca de pozo de gas son absolutamente subsidiados. ¿Subsidiados por quién? ¿Por el gobierno? No, por el bolsillo de los que pagan el gas y la luz, porque la generación térmica es la generación más importante dentro de todas las generaciones de electricidad que tenemos. Y eso se hace a gas. O sea, que sube el gas, sube la luz. Esa es la cuestión. Y la política, perdón, hay muchas formas de aumentar el salario. La política, en términos tradicionales, digamos, los partidos políticos, ¿están en condiciones didácticas de explicar esto a la sociedad? A mí no me gusta pensar que la sociedad no entiende, digamos, eso es subestimar a alguien que seguramente entienda más, o que ustedes que son políticos, que nosotros estamos hablando, digamos, todos tenemos la capacidad de entender, pero si alguien te explica, ¿no es bueno este momento también para explicar, como estás contando ahora didácticamente, cómo hacer las cosas? Sí. Y lo voy a tratar de hacer por todos lados, y lo trata de hacer Kicillof. ¿Lo ves en la campaña que está pasando eso? Y lo trata de hacer Alberto, claramente. Ahora, Felipe... Y la campaña va a ir engrosando. No se puede tomar medidas drásticas de campaña diciendo esta campaña tiene que aumentar de golpe. No, la campaña va llevando su ritmo y su maduración. Está bien, pero uno y la gente también va madurando. Uno tiene la sensación, de pronto, que no hay un acompañamiento maduro de la sociedad o de los medios, porque te ponen a discutir cuchuflito y pindonga, y no esto que pasa, que tiene que ver con, digamos, que la sociedad está empobrecida, que no puede acceder a una canasta básica. Digo, todos los temas que deberían profundizarse son motivo de distracción. Digo, Mirá, Luisa, el gobierno va a largar una cantidad de nubes de humo que son ejes de discusión falsos. ¿No es cierto? Sí. Ejes de discusión falsos es la especialidad de Durán Barba. ¿Para qué? Para que no se discuta la terrible vida cotidiana de millones de argentinos. Para eso. ¿No es cierto? Para que no se discuta lo que significa, digamos, parece que tenemos que naturalizar que la venta de viviendas cayó un 42%. Sí. Un 42%. ¿No es cierto? Pero hay que preguntarle a los vendedores de autos cuánto cayó la venta de autos. Y detrás de eso hay trabajadores de la industria automotriz, trabajadores de la industria de autopartes, trabajadores de todos los servicios que rodean la industria automotriz y la industria de autopartes, pymes, hasta changas hay. Este es un ataque directo a los argentinos, a los bolsillos de los argentinos, contándoles mentiras. Entonces podrán inventar muchos ejes falsos de discusión, que cuchuflito o no cuchuflito. Claro que Macri quiere hablar de eso. Macri no quiere hablar de las cosas importantes, ni por asomo. Macri quiere hablar de que Venezuela es, como dijo el canciller, sin que se le cayera la cara de vergüenza,
Venezuela es una amenaza para la democracia de la región. Venezuela en todo caso es una amenaza para los venezolanos, Claro. ¿no es cierto? Sí, sí. Está Si uno quiere atacar al gobierno de Venezuela, que diga que el gobierno de Venezuela ha generado una migración enorme, ¿no? O tiene una situación económica pésima. Sí, o una... Pero decir que Venezuela es una amenaza es querer desviar ejes, inventar temas, amén de ser todo para, digamos, constituirse el mejor olfa, que el gobierno argentino sea el mejor olfa de lo que diga Estados Unidos, ¿no? De lo que diga la política americana hacia Venezuela, olvidando una vieja tradición de neutralidad activa. Felipe, ya que tocas el tema internacional y viene muy atino con lo que está pasando en la Argentina y la importancia de las elecciones de nuestro país en el contexto regional, estuviste participando en actividades en México. ¿Qué mirada tenés con lo que está pasando? Bueno, algo ya obviamente estás contando. ¿Y qué pasó allí en México? La mayoría de los que fuimos a México escuchamos tres cuestiones. La primera es la situación del llamado lawfare, es decir, el ataque judicial en Brasil y el uso de la fake news, es decir, de la mentira como herramienta de campaña. Lo escuchamos directamente de Fernando Haddad, que estaba ahí, que era el candidato que perdió con Bolsonaro. Escuchamos también la persecución total que hay a la gente de Rafael Correa. Por ejemplo, había un ex canciller de Rafael Correa, muy joven, exiliado. No podía, estaba en México, pero no podía estar en Ecuador. La persecución y el encarcelamiento. ¿Con qué? Con argumentos parecidos a los que facilitan acá la prisión preventiva, ¿no es cierto? Es decir, inventando un nuevo derecho acorde que se acomode al poder, un nuevo derecho penal y procesal que se acomode al poder. Y después escuchamos también el ataque furibundo del gobierno de Duque a aquellos que firmaron el acuerdo de paz, o sea, el gobierno de Santos. Sí. También con persecuciones policiales, gente presa, ataques directos, lawfare, lo que fuera. Muy grave la situación de los tres. Y después lo que hicimos es firmar un acuerdo entre los que estábamos ahí, que representaba el candidato a presidente del Uruguay, estaba el ex presidente de San Pedro Pizano de Colombia, ¿no es cierto? Estaba Haddad, como dije, bueno, había gente prominente de Chile, estaba Insulza, el ex canciller y secretario general de la OEA. Bueno, lo que hicimos ahí es crear un equipo, esa no es la palabra, pero un equipo muy asesorado por abogados contra las maniobras de lawfare. Y también porque eso sí, un apoyo a las negociaciones que se abrieron en la isla de Barbados, en donde está el presidente de la Asamblea, Juan Guaidó, de Venezuela, sí, y donde está el canciller y otro representante de Maduro, a instancias de Noruega, y como pedían Brasil y México originalmente, es decir, negociaciones que deberían tener un final a esta situación tremenda que sufre Venezuela. Ahora, ¿para qué? Para evitar una invasión, que sería guerra y que sería terrible, o para evitar una guerra civil, que sería la intento de un nuevo golpe que desate una nueva guerra civil con muertos. Es muy importante tener en cuenta también el informe Bachelet, sí, que en nombre de Naciones Unidas fue y condenó al gobierno de Maduro. ¿Qué decimos nosotros? De ninguna manera estamos defendiendo el gobierno de Maduro. Lo que estamos haciendo es defendiendo al pueblo venezolano de que haya más sangre. Queremos que se termine de una manera civilizada y convenida. Y que exista presión, sí que exista presión, pero que terminen las conversaciones. Está clarísimo, pero los puntos que fuiste mencionando, Felipe, está claro que esos son los puntos o los problemas que amenazan a las democracias, las persecuciones, las lawfare, todo este tipo de la posibilidad de una invasión, todo esto es lo que amenaza a la democracia en la región. El papel que está haciendo la Argentina, francamente, en materia de política internacional, con un alineamiento carnal, como en otras épocas, con los Estados Unidos y con, digamos, la política de Estados Unidos, es también vergonzoso para la tradición que tiene la Argentina en materia de política exterior.
Totalmente, totalmente, da vergüenza, Eh, da vergüenza, la verdad, da mucha vergüenza, y bueno, es una situación que ocurre. Uruguay es un país chiquito, y sin embargo Uruguay tiene políticas independientes. claro. Se Sí, planta sí, y dice, no, negociaciones para resolver la situación de Venezuela. sí. Argentina es un país grande, pero está manejado por gente que cree que hay que hacer la veña permanentemente. Yo pienso que hay que tener relaciones maduras, sólidas y respetuosas con una de las mayores potencias del planeta, como es Estados Unidos. Sí. Eso es una cosa, la subordinación total es otra. Mm. Felipe, se inauguró la muestra del campo. ¿Qué esperas del campo? Digo, el campo que con el peronismo, bueno, vos tenés diálogo, siempre has tenido diálogo con el campo, pero digo, el campo no es uno solo. El campo es muchos campos. ¿Qué sensación tenés respecto a los productores y el acompañamiento al candidato del Frente de Todos? Bueno, hay un núcleo duro que piensa que Macri le da seguridad, en realidad tienen retenciones con Macri también, ¿no es cierto? Mm. Pero la soja tenía 35 antes, y tenía 35 porque algunos evitamos que tuviera más, como yo que voté en contra de la 125 en el 2008, pero tenía 35 y ahora tiene 19 más 3 pesos, es decir, 19 más o menos. Se va tu voz, ¿eh? Hola. Se va, ¿te estás moviendo? No, Ah, bueno, ahí sí. llevo en General Rodríguez y este es el tema del celular, no tengo teléfono de línea. Ahora sí te volvimos a escuchar bien. Sí, No, quiero decir que la soja tiene unos 26 puntos de retenciones, pero que miren también el valor del dólar, ¿eh? claro. El dólar se está quedando. Lo que digo es que hay un núcleo que tiene miedo de que nosotros tengamos peronismo, la oposición, tenga políticas anticampo, lo cual es absurdo, porque dentro de ese peronismo también estamos los que estuvimos en contra del 125, ¿no? Y inclusive yo me fui del peronismo en ese momento, del kirchnerismo, rompí el bloque. Entonces, que tengan en cuenta eso. Y que tengan en cuenta eso, y que tengan en cuenta que nosotros entendemos que el sector agropecuario es el interior del país, tanto las economías regionales como la gran región pampeana. Es el interior del país. Y es la economía, de todas las economías nuestras, debe ser la economía más competitiva, mundialmente hablando. Los mejores productores del mundo están acá. Que hay que hacer correcciones, etcétera, el modelo, bueno, se podrá discutir todo, pero hay que discutir sobre todo posibilidades mayores de exportación, posibilidades mayores de agregar valor y otros temas locales como caminos rurales, por ejemplo, ¿no? Esos son los temas, Sí. entre otros tantos, esos son los temas. Igual, insisto, estamos hablando ahí de solamente un sector del campo agropecuario, porque después tenés los pequeños emprendimientos, tenés, digo, mientras por un lado ves la sociedad rural pujante, etcétera, etcétera, tenés a los productores frutihortícolas que están regalando producción acá en las plazas de la República porque, digamos, están absolutamente quebrados, fundidos. Bueno, en el Valle los productores tienen un problema estructural, es decir, hay 3 comercializadoras, 2 internacionales y una local, y la mayor parte de los productores de pera y manzana, sobre todo de pera, reciben el dato del precio después que entregaron, Sí. ¿no? Y es fruta de enorme calidad internacional, sobre todo las peras. Hay otros más integrados, hacia arriba, que tienen una rentabilidad distinta. Por lo tanto, las políticas que hay que hacer allí tienen que estar vinculadas con la estructura de comercialización. Clarísimo es. En Mendoza pasa algo parecido, con frutales de Carozo. En el NOA pasa algo parecido también. No igual, pero parecido. Cada cadena debe ser estudiada específicamente. Y después está el problema de el cinturón hortícola, Sí. las quintas, como se decía antes. Por ejemplo, el cinturón hortícola de La Plata y la política de los frescos. La política de los frescos históricamente ha sido tremendamente perjudicial para el primer eslabón, para el productor. ¿Por qué? Por la que el fresco se degrada rápido, como ocurre con la leche. Entonces, el que tiene frío
manda. El que tiene frío para comercializar, manda. Y el cambio de precio es un cambio de precio casi horario, ¿no? Hasta el precio al consumidor. Bueno, ahí hay que fomentar mercados populares, donde llegue el productor. Muchos intendentes lo están haciendo. Habrá que abrir y protegerlos y darle ventajas a los mercados donde el productor llegue y abra. Por supuesto tendrá que intervenir bromatología, pero el tema central es que puedan vender directamente muchos de ellos, o pequeñas cooperativas o cooperativas que hagan los productores rápidamente. Muchas hay ya, muchas existen. Bueno, Felipe, hay mucho para hacer para quien gane, no para este gobierno que promete hacer lo mismo y más rápido, sino si gana un gobierno de otro signo seguramente tendrá mucho para corregir, mucho para desarmar y mucho para armar nuevamente. Te agradecemos, hacía rato que no conversábamos, te mandamos muchos emisarios, hasta tu hermana que estuvo ayer acá con nosotros, que dijo que había celebrado tu cumpleaños. ¿Cómo es tener un año más? ¿Te sentís bien? Sí, por supuesto, un año más siempre se celebra. Sí, te das cuenta cuando te levantás a la mañana. O cuando querés remolonear un poco más en la cama. Exactamente, no sabía yo que los años venían con eso. Pero sí, vienen con eso, hay que obligarse a levantarse rápido. Bueno, te mandamos un abrazo, gracias Felipe. Gracias Lisa, gracias Pablo, hasta luego. Hasta pronto. Felipe Solá, diputado nacional de la oposición.